Leticia. Les comento, hay que poner a grabar la mesa. 15 minutos para... Empezamos. Y una vez terminada el tiempo de cada uno de ustedes, procederemos a una serie de preguntas y respuestas para los cuales tenemos 15 minutos. ¿Quién está moderando las dos? Para irnos pasando las preguntas y las primeras. ¿Quién va a moderar las dos? La mesa 2. Nuestro anfitrión, Zaguayo, ¿nos podrías permitir para que compartan sus exposiciones los ponentes? Por favor. Bueno, entonces, si les parece, ahora sí vamos a iniciar. ¿Está bien? Sí, ok. Claro que sí, Concepción, gracias. Apagamos nuestras cámaras. Pues como somos poquitos, si gustan tenerlas abiertas está bien. Si vemos que se empieza a hacer interferencia, pues ya vamos apagándolas. Déjenme ver, tengo un mensaje aquí del... Una pregunta, Concepción. ¿Se está transmitiendo en vivo para poder compartir? Sí, en Facebook y en YouTube. Pero esto nos los tienen que dar nuestros organizadores de la técnica. Ah, ok. Está en espera una persona de nombre Eduardo. Si le podemos dar acceso. Hay que dar acceso a Eduardo, por favor. Sí, gracias. Y ahora sí, vamos a empezar, si les parece bien, son las 10 de la mañana con 2 minutos. Y bueno, pues les damos la más cordial de las bienvenidas nuevamente a este 5º coloquio de investigación en gestión cultural con el tema Entornos digitales y culturas que organiza la Red Universitaria de la Gestión Cultural en México. Es un gusto tener la posibilidad de encontrar propuestas nuevas, trabajos de investigación, de intervención y reflexiones que nos compartirán quienes esta mañana participan en nuestras mesas. Este eje temático es el eje temático de inclusión y exclusión en la tecnología y la cultura. El responsable de este eje temático es el doctor Eduardo Santiago Nabor y les vamos a acompañar en la relatoría nuestra compañera Mariana Gutiérrez y su servidora en la moderación, María Concepción Villalobos López. Pues sin más preámbulos, porque tenemos muy poco tiempo para las reflexiones y sabemos que sus trabajos son amplios y queremos disfrutarlos y queremos tomar nota de todo lo que ustedes nos expongan. Tenemos tres reflexiones, 3 ponencias en esta mañana y en este orden, como vayan participando, les vamos a ir presentando. En primer lugar, vamos a escuchar el tema de los desafíos y estrategias sobre la cultura comunitaria como eje en la política cultural mexicana. El ponente es Javier Piña López y él está de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿verdad, Javier? Y le damos la bienvenida y pues estamos para escucharte si gustas compartir tu pantalla y aquí estamos atentas y atentos a tu comentario, a tu exposición. Hola, Concepción, muchas gracias. Que aún no me da la opción de compartir. Dice que está inhabilitada por el anfitrión. Pero si quieres, para ir ganando tiempo y no desfasarnos, les voy platicando, ¿vale? Bien, el tema por el cual, más bien la razón por la cual yo propongo este tema, desafíos y estrategias sobre la cultura comunitaria como eje de la política cultural mexicana, fue porque desde el año 2018 que entra esta nueva administración, se toma como estandarte a nivel federal, nacional y local el ejercicio y las políticas, tanto programas, proyectos y procesos, tomando a la práctica de la política, perdón, de la cultura comunitaria, ¿no? Entonces encontramos que el Programa Nacional de Cultura Comunitaria, que empieza a ejecutar
ejecutarse en el año 2019, por ahí del mes de febrero, pues se comienza a desplegar diversos equipos regionales, empieza a hacer toda una preparación de agentes que iban a incidir directamente en el territorio, y tuve la oportunidad de estar de cerca en estos procesos. Yo, justamente un par de años antes me había titulado de la carrera en gestión cultural, soy licenciado en arte y patrimonio cultural, por la Autónoma de la Ciudad de México, evidentemente, como habías comentado, Concepción, y pues comenzamos a observar todo este proceso, ¿no? Que ya era fuera de la academia, que de alguna manera nos habían estado encaminando en un sentido social y comunitario en nuestra preparación profesional como agentes profesionistas, gestores culturales, y pues comienzo a observar que pues hay una maravilla de actividades allá afuera, ¿no? Y que no eran nuevas incluso, ¿no? Se toma este estandarte de la cultura comunitaria, pero es algo que ya se venía ejerciendo y que incluso son modelos que ya se habían experimentado en todo Latinoamérica, ¿no? Comenzando en el 2004 con la política cultural brasileña de puntos de cultura de la administración de Lula da Silva, donde posteriormente se dio pie a la red de cultura viva comunitaria en diversos estados, nación de todo Latinoamérica, y que fueron conformando redes bastante sólidas de compartición de saberes, y que se venían como invitando de forma específica a colectivos de personas que estuvieran creando, que estuvieran proponiendo, que estuvieran teniendo proyectos de conservación de sus tradiciones, de sus lenguas, de sus prácticas artísticas y culturales, y se fue fortaleciendo esta red de la cual pues se echó mano esta política cultural en esta nueva administración con el antecedente que ya se tenía de conformación de redes. Ahora, ¿pero qué pasa con el concepto? Es un concepto, es una práctica. A propósito de esta parte del concepto de cultura comunitaria, hay una publicación que se llama Aquelarre, volumen 1, del año 2020, justamente, que promueve la Dirección de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Esta publicación es muy bonita porque condensa diversas investigaciones que se han hecho desde escritoras y escritores latinoamericanos, en donde justamente aterrizan muchas de estos conceptos, de estas ideas y sobre todo de las experiencias, que es muy importante. Bueno, al respecto, hay una parte en donde dice que la cultura comunitaria son las organizaciones culturales comunitarias, son aquellas que se definen por una acción cultural educativa y o de comunicación popular vinculada a un determinado territorio, que desarrollan procesos culturales permanentemente y no están directamente vinculadas al ámbito estatal o al mercado de bienes, productos y servicios culturales. La autonomía en relación al Estado, a su vez, no prescinde de un proceso de organización política autónoma entre sí y junto a otros sectores de la sociedad, ni tampoco de una incidencia concreta junto a los estados nacionales en busca de políticas públicas para el sector. ¿Qué quiere decir esto? Que la particularidad del ejercicio de la cultura comunitaria, de la práctica, va muy independientemente a la organización estatal o institucional del ámbito privado, ¿no? Pero un aspecto muy importante de estas políticas culturales. No veo sus presentaciones. Perdóname. Perdón, Yaris Escobedo. Sí, ¿necesitas algo? No tenemos posibilidad de presentar en PowerPoint porque no nos han abierto el acceso desde el administrador. ¿Puedes intentar, Javier, a ver si ya te permite? No se puede. No. Javier, bueno, pero les sigo platicando, no tengo ningún problema. Ya puedes porque te acaban de dar derecho de coanfitrión. También. A ver. Entonces, si quieres, ya lo puedes intentar. Ya, me parece que ya, ¿eh? Muy bien, ahora sí, perdón, ¿Sí, y continuamos. Sí, muy bien, ahora sí vamos a disfrutar muy bien tu exposición.
pues después de este paréntesis, continuamos, por favor. Muy bien, ok, gracias Concepción. Bueno, como les venía platicando, ese concepto nos aterriza de alguna manera que la práctica de la cultura comunitaria se va detonando muy independiente y de forma autónoma al Estado y también al mecanismo de intercambio de bienes y servicios capitalistas, como lo conocemos desde un ámbito occidental. Sí tiene formas de prácticas, sí ¿Pero tiene dónde está? formas de hacer, sin embargo, es muy importante que se reconfiguren también los conceptos en los que se va trabajando. Me parece que al compartir pantalla completa de mi presentación se apaga la cámara, ¿verdad? No, Bueno, entonces no tengan ningún problema con eso. puedes quedarte, bueno, a ver, pero también puedes quedarte ahí en la imagen, ¿eh? Ok, excelente. Bueno, entonces, ¿de qué trata esto de la cultura comunitaria? Como les estaba comentando, el antecedente es a partir de una política cultural específica que se detona en Brasil. Sin embargo, las organizaciones independientes comienzan también a replicar este modelo de forma independiente y lo van enriqueciendo con las mismas experiencias, prácticas, maneras de hacer y de ver el mundo, ¿no? Entonces, aquí es donde comienza una compartición de saberes a nivel latinoamericano que va fortaleciendo cada vez más esta propuesta de cultura comunitaria. Ahora, lo que respecta Javier, a dónde se gesta. El territorio es físico, es natural, es más allá de lo político. ¿Qué quiere decir? Que rompen barreras. Perdóname, dime. sí, Javier, perdón, se está cortando Dime. un poco tu sonido. Vamos a pedir ahora sí a quienes tienen cámaras abiertas que las apaguen y también que apaguen sus micrófonos, porque aparte del sonido se nos está metiendo el sonido ambiental de sus casas y eso todavía interrumpe más la exposición. Entonces, por favor, con micrófonos silenciados, de hecho voy a silenciar a todos y voy a abrir nada más el de Javier. Y nada más, si pudiéramos ahora sí apagar nuestras cámaras para poder ver si pasa mejor el sonido de Javier. Adelante, Javier. Muy bien, gracias Concepción. Ahí está, ¿ya me escucho mejor? Excelente, muy bien. Eso. Bueno, ¿dónde se gesta? El territorio ya no es político, se rompen barreras de franjas políticas que delimitan territorios y se empieza a compartir a partir de lo que une a las comunidades o también de esta iniciativa del querer conocer a la otra y al otro a partir de lo que hace, de cómo ve el mundo. ¿Quiénes son participantes? Todas las personas que integran una comunidad son participantes de esta red de ejercicio cultural comunitario. Se promueve que sí, sin embargo, siendo realistas, muchas personas en la sociedad civil, organizada, están quizás en otros temas y que no tienen bien a bien como un empate entre la visión que tienen las organizaciones culturales comunitarias. Entonces llegan a coincidir y muchas veces también hay actores pasivos en la sociedad que solamente tienen este papel de personas que están presentes, ¿no? Apreciando, ¿no? En un sentido apreciativo o contemplativo los procesos y los viven de fuera, ¿no? Pero no por ello no quiere decir que el proceso no genere bienestar ante esas personas. Ejes fundamentales de la cultura comunitaria, en el sentido en el que yo lo vengo trabajando, para mí es muy fundamental la memoria, la identidad y el territorio. ¿Qué otras más podríamos proponer en esta? Es una invitación que le hago a las personas que nos están escuchando en esta ponencia. ¿Qué otras más consideran ustedes que pudieran ser ejes fundamentales en este ejercicio comunitario? Memoria, identidad, territorio, ¿vale? Pasamos con la siguiente diapositiva. Las políticas culturales en México a partir del 2018 y el 2021, que es este año. ¿Por qué manejo
esta fecha, bueno, por lo que ya expliqué, en donde fui partícipe directamente en los procesos de vinculación cultural comunitaria desde esferas de lo federal, ¿no? En la Secretaría de Cultura Federal y también en la estatal, que es la Secretaría de Cultura de la de México. Bueno, se promueve el Programa Nacional de Cultura Comunitaria, se comienza a hacer una suerte de diagnósticos territoriales de forma nacional a lo largo de la República, en donde se promueve también la participación ciudadana y los mapeos de espacios culturales, mapeos tanto de agentes culturales, ¿no? Se forma a partir de la Secretaría de Cultura este sistema telar para comenzar a ver qué personas están haciendo qué cosas a lo largo y ancho de la República Mexicana y también qué espacios, tanto formales, informales, esporádicos, efímeros, digitales incluso, están activos en la República y ver cuáles son las necesidades, los sentires, los pensares de estas personas para tener un panorama general. Este programa al que pertenecí se llamó Misiones por la Diversidad Cultural. Desafortunadamente ya no está en ejercicio porque pues se vino pandemia el año pasado y se tuvieron que reestructurar muchos programas. Entonces, muchos de ellos pues fueron cancelados o pausados. Por lo mismo de que pues el ejercicio comunitario es un ejercicio presente, donde de alguna manera la política cultural que se estaba promoviendo en esta administración pretendía acercar a las personas que históricamente habían estado al margen de las políticas públicas estatales y privadas, y se promovía el acercamiento con estas personas, pero pues llega pandemia y eres un riesgo para la otra persona y la otra persona es un riesgo para ti. Entonces, pues el Programa Nacional de Sana Distancia, pues requería que todos estos programas que estaban activos, pues se reestructuraran para no representar un riesgo hacia las comunidades. Muchos de estos comienzan a migrar a lo digital, pero esto mismo genera una gran desigualdad hacia las personas que no tienen el acceso primario hacia la electricidad, por ejemplo, y ya después hacia un servicio de telefonía y de internet. Entonces, esto va generando brechas de desigualdad cada vez más marcadas en un momento de la historia en cuanto a políticas culturales que pretendía tener este acercamiento con las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan como a reestructurarse muchas cosas, pero parte de lo que hicimos en su momento, antes de que cayera pandemia, fue promover estos puntos de cultura a partir de las milpas y los holgorios, en donde teníamos un acercamiento con las otras y los otros. Para saber también cómo estaba la condición de la infraestructura cultural, y todo esto se va escalonando de forma federal, pero también se va hermanando con los planes y programas estatales y municipales. Municipales lo pongo en signos de interrogación porque muchas veces también no se percibe esta vinculación de la política cultural que se promueve de forma federal, cómo se baja a lo local. ¿Quiénes son las personas que están al frente de las direcciones de cultura, deporte y educación, que regularmente van como en ese combo de 3? Y a veces estas personas que van a ejecutar la política cultural de forma local en las municipalidades, en las alcaldías, no alcanzan a tener esta visión de generar lazos con las comunidades y promover el desarrollo de la cultura comunitaria que se vive en el momento desde los agentes que la promueven, y caen en un sentido todavía como de la eventitis, del espectáculo, de llevarle tal agrupación en tal plaza a la gente, y ya con eso tenemos la palomita de cultura en el municipio, ¿no? Entonces, muchas veces no están hermanadas estas visiones, y bueno, también es por la perspectiva y la preparación y los enfoques que tengan las personas que dirigen las instituciones. Claro que sí, vamos a pasar a un cierre muy rápido. Ahora, periodo de observación y acción es lo importante para tratar de aminorar las brechas digitales y de desigualdad que hay en torno a la cultura o a la activación de la cultura comunitaria, es tener un diálogo permanente con las comunidades. Si ahorita estamos retomando la parte digital, pues de alguna forma buscar agentes estratégicos que nos puedan apoyar a fortalecer o a crear esos puentes de comunicación entre las personas. Aquí pongo un ejemplo que tenemos, que estuvimos trabajando el año
año pasado en pandemia y parte de enero de este año con personas adultas mayores de la alcaldía Álvaro Obregón, en donde tenemos a doña Carmen de 102 años, a don Guillermo de 76 años y a otras personas que ya rondan en esas edades, es que se les complica generar conectividad, pero encontramos personas jóvenes que podían ayudarlos a ellos a conectarse a internet y generar vinculaciones para que nos platicaran sus historias y de alguna manera tener una propuesta cultural comunitaria a partir de lo digital. Y bueno, también a partir de ese proceso nace Gestoras y Gestores Culturales de Iberoamérica. Es un pequeño espacio digital en donde también hemos fomentado el reconocimiento entre pares para planear, ejecutar acciones que tengan un impacto positivo en el territorio que habitamos, ¿no? Entonces, para la reflexión, ¿se puede promover la cultura comunitaria desde la virtualidad? Yo pienso que sí, sin embargo, hay que considerar a qué personas estamos dejando fuera y qué agentes estratégicos podemos enlazar para conectarse con estas personas. La otra es qué mecanismos se detonan de la virtualidad en cuestión de procesos comunitarios. Bien, los mecanismos son a partir de la compartición de saberes, de la escucha activa, con estas herramientas, con estos agentes, estas personas que viven en los territorios. Sin embargo, les vuelvo a repetir, es importante tener en consideración a las personas que estamos dejando fuera. ¿Qué retos marca trabajar solamente en la virtualidad? Pues esto, que dejamos a muchas personas sin el acceso a los bienes y servicios en materia de cultura que hemos hablado, pero que de alguna manera podemos ir hermanando, porque aquí tenemos el periodo de confinamiento que ya pasó, la generación de propuestas desde lo virtual, el reconocimiento de la comunidad virtual, el reconocimiento de la comunidad en el territorio, pero eso nos ayudó a afianzar que podemos ir detonando ahora, que ya se permite como esta parte de volver al territorio y a partir de eso generar vinculaciones con agentes comunitarios, generar charlas y propuestas con las comunidades, comenzar a hacer acción territorial y el diálogo permanente en formato híbrido. Ya no se va a abandonar esta dinámica de las sesiones por Uni o este tipo de plataforma, Zoom. Más bien vamos a adecuarlas a nuestros quehaceres y a integrar, ¿no? A integrar a las personas que no podemos integrar en la virtualidad, poderlas acompañar en territorio y a los procesos que se detonaron y que tuvieron una buena respuesta, como lo es el espacio de gestoras y gestores culturales de Trabajo, seguirlo fortaleciendo para, de alguna forma, seguir empatando este fortalecimiento de redes que desde hace muchos años se ha venido promoviendo desde Cultura Viva Comunitaria. Bueno, creo que ahí ya participan y ya andamos en otros aspectos ya en la ronda de comentarios. Gracias. Muchas gracias a ti, Javier Piña, y damos la bienvenida a todas las personas que se estuvieron uniendo durante esta exposición. Habemos 45 personas en esta sala, entonces, pues esa es una gran convocatoria y seguramente que los temas que se van a tocar aquí van a ser nutritivos y van a servir para nuestro crecimiento. Si le pedimos a Javier Piña si deja de compartir su pantalla y vamos a escuchar en este momento nuestro siguiente tema, que es sobre diálogos, sobre interculturalidad desde el entorno virtual y el contexto universitario. Las ponentes son Ana Daniela y Leiva González y Concepción Martínez Valdés, son autoras de este trabajo, y vamos a pedirle a Ana Daniela si pudiera tomar la palabra y empezar y tratar de que ella nos comparta su pantalla. Creo que ya tienes derechos de compartir, Ana Daniela. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Mientras compartes, les quiero comentar que cada exposición va a durar 15 minutos, que yo estaré en contacto directo con las
las ponentes para decirles que nos acercamos a los 15 minutos. Tendremos una segunda ronda en la que podremos atender las preguntas y las reflexiones de nuestro público que pueden dejar a través de este chat. Si nos están viendo en Facebook y en YouTube también pueden estar ahí dejando sus comentarios a las ponencias. Y después hacer las conclusiones en esta segunda ronda también por parte de nuestros ponentes y de nuestras ponentes. Entonces, ahora sí... No puedo compartir, ¿eh? No puedes compartir. Sigue diciendo que el anfitrión inhabilitó las funciones. No, bueno, pero igual empiezo y me avisas cuando... Muchas gracias. Vamos a insistir aquí a nuestros compañeros para que... Gracias, gracias. me avisas. Muy bien, buenos días. Este trabajo que estamos presentando es parte de un proceso de 2 años que vivimos Connie como mi tutora y yo en la maestría de proyectos sociales en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, acá en el norte, donde son 2 horas menos. Ahí estamos ya muy acostumbrados a que la pantalla me vaya guiando. Pero bueno, les platico un poco, ¿no? Yo estudié lingüística, me dedico a trabajar con las lenguas nativas de Baja California, son lenguas que están en desplazamiento, en Baja California hay una población numerosa de personas indígenas que se autoascriben como indígenas, son más de 280,000, y en el municipio de Ensenada, donde nosotras vivimos, hay cerca de, ¿no? Las cifras oficiales del censo del 2015, que es el que sí registra el criterio de autoadscripción, son más de 80,000 personas indígenas en el municipio de Ensenada. Entonces, bueno, esta es un poco la situación con respecto a la población indígena. La diversidad es muy interesante en el estado. De estas 280,000 personas, 2,000 personas pertenecen a los pueblos nativos, es decir, pueblos que estaban aquí antes de la llegada de los colonizadores, y los otros 280,000 son miembros de comunidades de todo el país, que han llegado desde el siglo pasado, fueron llegando como jornaleros agrícolas algunos, y esto, bueno, ha hecho que Baja California sea un crisol cultural con muchos retos y también muy, muy, muy interesante. Los hablantes o los grupos con mayor representación son distintas variedades de mixteco o mixtecos de distintos territorios, nahuas, triquis y zapotecos. Esos es como los cuatro más numerosos. Entonces, bueno, ¿esto de qué manera? Veo que aquí la idea en el proyecto, teniendo estas bases, era de qué manera se refleja esta situación de diversidad en la universidad y en particular en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, que es la facultad más numerosa de la universidad en todo el estado. Somos cerca de 4,600 personas, 300 profesores, personal administrativo, y hay 8 programas de licenciatura y 8 de posgrado. Entonces, bueno, para mí era importante ver de qué manera en las aulas se está reflejando o se está interactuando con toda esta diversidad. Muchas gracias. Sigo sin poder, dice que todavía no. La situación, ¿no? Hay una visibilidad de esta realidad, de esta diversidad, hay respeto hacia esa diversidad. ¿De qué manera se están estableciendo estas relaciones interculturales? ¿Están estableciéndose o no? Bien, empezamos en 2019 planteando la problemática y empezando a hacer un diagnóstico con población, tanto con los estudiantes indígenas y con los estudiantes no indígenas. Desde ahí, no, todo tampoco. Desde ahí, ¿no? De ahí emanó la frase que fue el problema de trabajo, que fue la falta de información sobre la diversidad étnica presente en la comunidad universitaria. ¿No? Nos dimos cuenta que pues no sabían que había población indígena
dentro de las aulas, ¿no? Muchos de los indígenas, ¿no? En algunas ocasiones no decían que eran, no querían decir que eran indígenas, en otras ocasiones lo decían y causaban sorpresa entre sus compañeros, ¿no? Entonces esto lo dividimos en 4 componentes: el sociocultural, lingüístico, educativo e identitario, y cada uno con distintos aspectos que se problematizaron. A partir de ahí, bueno, el objetivo del proyecto, que se llama la interculturalidad en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, construcción de diálogo en la diversidad, el objetivo fue crear un espacio de diálogo intercultural virtual, bueno, un espacio de diálogo dentro de la facultad que permita reconocer y fortalecer la diversidad cultural y las identidades indígenas presentes en la universidad. ¿No? Los objetivos específicos iban de visibilizar la problemática de discriminación y racismo, compartir información académica relacionada con la temática y crear un espacio de diálogo abierto y permanente, ¿no? Generar este sentido de comunidad desde la interculturalidad. Ahora, entonces estábamos nosotros haciendo nuestros diagnósticos, siguiendo las metodologías participativas, ¿no? Haciendo entrevistas grupales, entrevistas individuales con los estudiantes indígenas para tratar de conformar la red, ¿no? Que nos fueran diciendo, sí, ya sé, que nos fueran contando, y sigo sin poder. Daniela, si quieres, porque perdón que te interrumpa, pero aquí ya apareces como coanfitriona. A mí me sigue diciendo el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los Tú participantes. eres Daniela Amador. Ya. No, soy Ana No, se Daniela Leiva. confundió, me puso Sí. a mí. Ah, ok. Bien, vamos a pedirle que te ponga a ti. Entonces, estábamos haciendo estas entrevistas cuando sucede la pandemia. Un poco que el proyecto iba encaminado hacia generar, ahora sí, fíjense. ¿Ya? Perfecto. Eso. Ahí está. El proyecto entonces iba encaminado, bueno, acá al ratito se las paso si quieren. Iba encaminado, la primera idea que fue surgiendo fue trabajar con algo de radioeducación, entretenimiento. Queríamos aprovechar también que estamos, ¿no? En la facultad está la carrera de Ciencias de la Comunicación y tenemos buenos profesores y tenemos acceso a cabinas. Contamos también con el apoyo ¿no? O el vínculo con Radio Universidad. Con UABC Radio, y entonces como que pensábamos que hacia allá se podía ir encaminando esta comunidad universitaria, ¿no? O esta vinculación. Y de repente, en marzo, pues, después de un puente, regresamos y nos cae de golpe la pandemia y el cambio radical del trabajo, ¿no? Nosotros estábamos pensando en todas estas estrategias para el trabajo colaborativo en presencia. Y nos encontramos entonces con una situación un poco que nos desbalanceó un poco, aunque en ese momento lo que decidimos hacer fue hacer las entrevistas de manera telefónica. Primero, ¿no? El primer impulso fue hacerlas a través de Zoom o a través de alguna otra plataforma, pero nos enfrentamos con que la señal de internet ¿no? en los lugares donde habitan los jóvenes indígenas no siempre era estable, no era lo más, para ellos también era un poco, no estaban tan interesados en hacerlo de manera en videollamada y prefirieron que se hicieran las entrevistas telefónicas. Eso, bueno, pues puso otros retos de cómo grabar las entrevistas y demás, ¿no? Pero lo solucionamos, funcionó bastante bien, ¿no? Recordar también cómo utilizábamos antes el teléfono para hablar por horas y ahora, pues, para entrevistar por horas.
terminando el segundo semestre del diagnóstico, donde estaba planeado hacerse el diagnóstico, pues teníamos información, teníamos entrevistas, teníamos algunas propuestas, pero no teníamos claro cómo lo íbamos a ejecutar no en presencia, ¿no? De manera virtual. En julio salió una convocatoria de la Cátedra UNESCO de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, fue la primera campaña de acciones en Internet para la erradicación del racismo en las instituciones de educación superior, y lo que hicieron fue convocar equipos de trabajo que tuvieran propuestas de acciones en Internet. Entonces lo que hicimos fue hacer una propuesta para la cátedra. Fuimos seleccionados, fuimos parte de 26 equipos seleccionados. El equipo lo conformamos Gina Almaraz. Ella es una indígena Kumiai de una comunidad de la Huerta, de aquí muy cerca, ¿no? La Huerta, y ella está estudiando arquitectura. Alexander Domínguez, él es hablante de náhuatl y estudia psicología, tiene 20 años, 20 tantos años, y desde los 5 años vive aquí en Baja California. Y yo, ¿no? Conformamos este equipo y nos pusimos a pensar qué propuestas podríamos hacer, cómo lo llamaríamos. Empezamos a generar este proyecto. Fue muy enriquecedor el proceso también. Decidimos llamarlo Rostros en el Espejo, Indígenas Universitarios ante los Estereotipos. Tuvimos mucha ayuda y apoyo de otros compañeros no indígenas. Y bueno, ¿no? El objetivo fue reflexionar sobre y dialogar sobre la discriminación. Esto está en primera persona porque ellos eran los que estaban haciendo esta declaración, ¿no? Dialogar sobre la discriminación que vivimos los estudiantes indígenas, los estereotipos y prejuicios que existen hacia nosotros, y así entre todos proponer una nueva manera de estar en la universidad. ¿Cómo lo hicimos? Lo que pensamos fue 3 conversatorios en Internet. El primero solamente entre estudiantes y egresados indígenas, que no iba a ser transmitido en vivo en ninguna plataforma. Iba a ser un diálogo íntimo, un diálogo muy, muy cerrado. Muy cerrado, donde se pudiera generar un ambiente de confianza para también externar todas las experiencias que pudieron haber tenido los jóvenes. Se llevó a cabo el 29 de septiembre del año pasado. Estuvimos presentes más de 35 personas y de todas partes de América Latina. Fue muy, muy, muy interesante. También había gente de Argentina, de Chile, ¿no? Estudiantes indígenas y egresados indígenas que compartían también la lucha que han tenido por ejercer sus derechos y por también pues estar en una sociedad libre de racismo, ¿no? Y tuvimos la participación de varios egresados y estudiantes indígenas aquí en Baja California. El segundo conversatorio lo realizamos el 13 de octubre y este conversatorio decidimos que fuera solamente entre estudiantes indígenas y estudiantes no indígenas. Y el primer conversatorio terminó durando 3 horas y media, ¿no? Era muy abierto, no teníamos, yo estaba moderando, pero no teníamos, queríamos que todo el mundo hablara y dijera lo que quería decir, ¿no? Y eso hizo que en lugar de 2 horas que teníamos contempladas, duraran casi las 4 horas nos aventamos. En la tarde, y bueno, había gente en Argentina para la que ya era la 1 de la mañana y ahí seguíamos. Entonces, este segundo conversatorio decidimos cambiar la modalidad y hacerlo a través de solamente invitaciones como... Fueron 7 estudiantes indígenas, 6 estudiantes no indígenas, hubo un moderador, había preguntas guías, había videos detonantes y bueno, también fue una experiencia de verdad. Creo que de los 3 conversatorios, el que a mí, ¿no? El que me parece como más enriquecedor fue porque se logró dar un diálogo horizontal donde los estudiantes no indígenas preguntaron lo que querían, ¿no? Lo que siempre le quisieron preguntar sobre algún grupo indígena o sobre las tradiciones, sobre identidad, sobre cómo se sienten siendo indígenas, lo pudieron hacer, ¿no? Y los jóvenes indígenas también podían responder como las inquietudes y también expresaron mucho de su experiencia. Este conversatorio fue transmitido a través de Facebook
en la página de la maestría en proyectos sociales. Si a alguien le interesa, les paso después el link y si no, bueno, busquen maestría en proyectos sociales UABC y ahí va a estar ese video. Y también el tercer conversatorio, que fue entre estudiantes indígenas y profesores. Y tuvimos la misma, funcionó bien la modalidad de moderador con solo algunos invitados. Ahora invitamos más personas y bueno, hubo profesores y estudiantes indígenas. Fue muy interesante este diálogo donde tratamos de estar ¿no? Como en la misma sintonía y con la misma temática todos, aunque consideramos que pues, fue difícil también para los profesores y para los alumnos dejar nuestro rol, ¿no? Nuestro rol de profesor y nuestro rol de alumno. Entonces, bueno, eso no permitió este diálogo horizontal como sí se vivió con los estudiantes indígenas. Pero fue también maravilloso y también lo pueden ver ahí en el Facebook. Les comparto nada más algunas de las frases que elegimos también con Alexander y Gina, que elegimos como más representativas. No puedo ver el chat y alguien me está diciendo. Perfecto. Bueno, ¿no? Se nos impone estudiar no porque porque se nos hace creer que no podemos y por la falta de oportunidades es que retrocedemos cuando tenemos muchas capacidades, ¿no? Esta es una de las opiniones. Cuando un indígena no tiene inculcado el orgullo, siente vergüenza, miedo al rechazo y prefiere no hablar su lengua. Hace falta la pertenencia cultural. En lugar de sentirnos avergonzados, debemos sentirnos orgullosos. No hay otra forma de describir a los indígenas si no es con la palabra resiliencia. Es triste la falta de conocimientos acerca de los pueblos originarios. Es el momento de trabajar en la universidad sobre el respeto mutuo para tomar en cuenta las tradiciones y no ver a los indígenas como personas necesitadas. Bueno, esos fueron como parte de los comentarios. A los resultados ya los comenté, ¿no? Este diálogo abierto, una apropiación identitaria y una generación de red de aliados. Los desafíos, pues la parte, ¿no? Involucrar más a los jóvenes nativos, sobre todo hubo más presencia de jóvenes mixtecos, nahuas, zapotecos, triquis, y bueno, creo que se puede seguir difundiendo, ¿no? Ahí por acá algunos guiños de continuidad. Estamos generando un programa, ¿no? La propuesta de un programa en la facultad, un programa de interculturalidad. Y bueno, pues aquí lo dejo para escuchar sus comentarios más adelante. Gracias, Concepción. Muchas gracias a ti, Ana Daniela, de verdad que también, qué interesante propuesta. Yo sé que vamos a tener muchos comentarios, de hecho ya estamos aquí anotando algunas reflexiones sobre este trabajo tan profundo y tan amplio. Y vamos a pasar a nuestro tercer momento. Les recuerdo a quienes están en la sala que pueden poner en este chat sus preguntas y a quienes nos reciben en otras plataformas que no son Zoom, también anótenlas. Nuestra compañera Mariana Gutiérrez, que es la relatora, estará transmitiéndonos sus preguntas y sus comentarios a las 3 ponencias que estamos escuchando en esta mañana. Nos toca ahora escuchar a Ivette Simón Pacheco. Ella tiene el tema de tecnologías y marketing digital aplicados al sector artesanal, un campo de conocimiento en la gestión cultural. Ivette, creo que tú sí ya tienes, no vas a tener problemas en compartir pantalla y te escuchamos. El tiempo es tuyo. Tenemos 15 minutos para esta primera exposición y después vamos a hacer una segunda vuelta con reflexiones y con el cierre de nuestro invitado y de nuestras invitadas. Te escuchamos, Ivette. Muchas gracias, Concepción. Voy. Ya les comparto mi pantalla. Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Ya se ve bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, mi tema se titula Tecnología y Marketing Digital aplicado al sector artesanal, un campo de conocimiento en la gestión cultural. Y bueno, yo soy egresada de la licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes de la Universidad La Salle. Y bueno, voy a darles
Voy a... Ay, perdón. No se puede mover. Allá. Ok, voy a dar inicio. Bueno, voy a dar inicio exponiendo mi problematización de mi caso de estudio como parte de la labor de gestión cultural desde el contexto oaxaqueño y centrado en el sector artesanal. Bueno, yo soy del estado de Oaxaca y puedo iniciar mencionándoles que el estado se caracteriza por una riqueza cultural milenaria y ello lo pueden notar, por ejemplo, en la diversidad de artesanías que se producen en el estado y que se comercializan desde la época prehispánica en algunos casos. Y todo esto a causa de las influencias culturales que desde ese momento contribuyeron a la actividad artesanal a lo largo de los años, que con el tiempo se vieron transformadas en una apropiación identitaria. Mi caso de estudio parte de San Bartolo Coyotepec, una comunidad del estado a quien por excelencia se le atribuye ser el poseedor del barro negro. Espero y estén en contexto de que conozcan San Bartolo. Bueno, ya les mencionaré la población, ¿no? Y bueno, son poseedores y hacedores de la cerámica tradicional, del barro negro, que en un principio correspondía a una función totalmente utilitaria y actualmente, pues, en su mayoría corresponde a una función más ornamental, ¿no? Decorativa. Bueno, los ceramistas de San Bartolo Coyotepec, además de continuar elaborando piezas de barro negro, actualmente dan respuesta a su economía local y por ende a la conservación de su valor identitario. Y a medida que las artesanías de Coyotepec han tenido que adaptarse tanto a patrones jurídicos, económicos, sociales, por ejemplo en el caso de San Bartolo, si bien saben, el sector artesanal es muy distinto a cualquier denominación empresarial fuera del sector cultural. Y bueno, la realidad actual exige, pues, tiene muchas exigencias, ¿no? Y bueno, sumado a ello, actualmente se encuentra la crisis económica probablemente más difícil que le ha tocado vivir a esta comunidad, que es la epidemia de COVID-19, que fue declarada por la OMS como una emergencia de salud pública de preocupación internacional desde el 30 de enero de 2020. Y esto ha venido a afectar a la comunidad debido a que gran parte de su mercado meta son los turistas nacionales y extranjeros. Dadas las condiciones y al tener un mercado ya constituido a nivel nacional, se vio afectada y la necesidad de implementar mecanismos que incrementen los alcances de la comunidad. Hablando meramente desde un aspecto económico y sociocultural. La población actualmente ya no solo afronta una pandemia mundial, sino desde una limitante e incluir mayormente a las tecnologías y herramientas digitales en su quehacer cotidiano, teniendo en cuenta que son los principales aspectos actuales que inciden en su organización de trabajo, su distribución de tiempo y sus sistemas de comercialización. Y esto desde entender las distintas realidades dentro de la comunidad. Desde otra perspectiva, el artesano corresponde en su función económica a un patrón de actividades tanto individuales como familiares o de pequeños talleres y de cuyas tareas intervienen de modo directo. Si bien esta población se caracteriza por ser heredero y hacedor del barro negro, totalmente se hereda de una manera empírica el conocimiento y van varias generaciones, ¿no? que tienen esta habilidad manual y la transmiten a sus generaciones. Y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Que hay que aclarar la gran diferencia entre la forma de una empresa artesanal a la de cualquier otra denominación empresarial, en virtud de que en la base de toda empresa artesanal estará siempre la habilidad de su promotor. Por lo tanto, se constituye como la principal regla a seguir en la actividad familiar, como actividad empírica en su organización administrativa. Okay. De los datos duros de la población, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019 de la población, las 186 unidades económicas
negocios que existen en el sector comercio de la población, 140 pertenecen a la producción alfarera, o sea, la producción de artesanías, tanto utilitarias como decorativas. Bueno, las autoridades municipales estiman que a causa de la crisis económica derivada de la pandemia mundial, perdió un 95% del turismo, que era su principal consumidor del Barro Negro. Y bueno, pues si bien los artesanos actualmente continúan con su producción desde que inició la pandemia en el mes de marzo de 2020, en esos primeros meses fueron los más difíciles para la comunidad. Varios de ellos aprovecharon para continuar con sus procesos de labor desde sus casas, un poco negociar a través de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, y se vieron en esa necesidad, ¿no? Pero en algunos otros casos, pues se encontraba en desventaja, ya que pues perdieron visibilidad y comercio de sus productos. También en vista de que la plaza artesanal, que es como el área donde se centran la mayor parte de artesanos, también era su principal fuente o principal punto de venta. Y al ser totalmente cerrado o por la pandemia, entonces les permitió no tener ningún acceso o ninguna entrada económica. El municipio de la localidad actualmente desarrolla al mismo tiempo un plan, una propuesta de captación de turismo desde las páginas web, pues considera que esta alternativa es la que cuenta con un menor costo y con un mayor impacto. Bueno, mi trabajo pertenece a una revisión del arte que corresponde a un trabajo de investigación y que por tanto permite reflexionar acerca del conocimiento e implementación de las necesidades y soluciones con base en las estrategias de marketing digital que se relacionan con las economías locales basadas en la producción de las artesanías. Al denominarlo un campo de conocimiento, la gestión cultural, por ejemplo, al no ser especialista o no considerarme propiamente como una persona que puede crear las páginas web por cualquier mecanismo de capacitación, ¿no? La gestión cultural permite crear los medios o crear pues los financiamientos y también pues gestionar los recursos financieros y humanos, ¿no?, que se requieran, siempre siguiendo el hilo pues de esta herencia identitaria, ¿no?, que hacer un estudio en base de cuáles son las necesidades reales y si de verdad la comunidad lo necesita. Bueno, en mi estado de arte se basó en dos estudios. Aquí les planteé la problematización, la crisis, y pueden ver algunas fotografías, ¿no? La población, como ya últimamente, bueno, en estos meses, ese estudio inició, ¿no?, en marzo, pero en los últimos meses se ha estado como adaptando, ¿no?, como a todos los requerimientos de sanitización, las medidas preventivas, y se están retomando, ¿no? Aquí pueden ver como el mercado se abrió sus puertas, quitaron las líneas, ¿no?, de precaución y todo ello. Bueno, mis estudios, el primer artículo en el que me basé para reconocer como la función de las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas. Bueno, este estudio se titula Pymes de exportación textil y artesanal mexicana en tiempos de integración virtual y economías digitales. Y la autora Beatriz Arellano y Carmen Bocanegra, ellas consideran que México pues es distinguido, ¿no?, por la diversidad de cultura expresada en su música, en la comida y las artesanías. El objetivo de su investigación fue plantear, destacar pues, los países que presentan mayor intención de compra online de artesanías mexicanas, además de analizar las áreas con el comercio electrónico de textiles artesanales que facilitan la exportación del trabajo artesanal mexicano a otros países dentro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
tienen por finalidad ampliar la viabilidad de optar por las pymes artesanales de exportación, principalmente en el área textil. Esto desde el contexto mexicano. Bueno, su modelo de negocio que propone Beatriz Arellano y Carmen Bocanegra provee una guía práctica para crear empresas utilizando innovación continua, desde una base teórica de análisis conocida como la teoría del método de empresa emergente. Consideran que la tendencia actual es la combinación de la metodología de generación de modelos de negocios en el método MIPYMES, ya que en ambos recursos se contempla la validación inicial de la propuesta de valor. En el análisis interno de la misma, pretende resolver un problema concreto, ya que son conocidas en México las pymes como pequeñas y medianas empresas, ¿no? De base tecnológica. Las e-pymes, por ejemplo, pues es esta sitio web que te permite tener una guía de las estrategias de marketing que puedes hacer uso en cualquier sector empresarial, ¿no? Bueno, también las autoras reconocen que tienen identificado el tipo de emprendimiento, que se debe tener identificado el tipo de emprendimiento y su respectivo modelo de negocios y claro, la plataforma tecnológica a utilizar. Y ya de ello se puede planificar, no como la migración del método tradicional a un método digital. Si bien conocemos que la web 0.0 era conocida como este tipo de comercio de boca en boca en el que no se hacían para nada uso de los medios digitales. Seguido está la web 0.1, en donde nace como los sitios web, y ya seguido de eso, ¿no? Aparecen las siguientes web que permiten la interacción con los clientes o el uso de redes sociales, ¿no? Como este intercambio de información. Entonces se parte de esto, ¿no? Como no considerar al sector artesanal como que debe quedarse o que no puede tener acceso o implementar como estos mecanismos, ¿no? de uso de los medios digitales. Y ya el segundo estudio que me pareció importante como tomar una base de qué es lo que es importante considerar para el diseño de páginas web. Se titula Economía Digital, Sitios Web y Pymes del Sector Artesanal en el Perú. El autor, Franklin Duarte, reconoce que las empresas actualmente se desenvuelven en entornos complejos, dinámicos e inciertos que hacen difícil la competencia. Debido a que la economía digital cada vez tiene mayor presencia en el mundo de los negocios, los empresarios deben diseñar estrategias basadas en las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, particularmente el uso del Internet, para mejorar el desempeño de la empresa. El autor considera que implementar los sitios web son mecanismos eficientes que deben explotar las pymes, exportadoras o con potencial exportador del sector artesanías para comunicar la imagen deseada de la empresa y optimizar así la atención al cliente, resaltando que dichas implicaciones tecnológicas requieren ser analizadas para hacer uso eficaz de las TICs. En su marco teórico, bueno, Franklin Duarte considera que la creciente importancia de Internet y el ciberespacio como herramienta o lugar de desarrollo de la actividad empresarial nos obliga a conocer los nuevos mercados y sus cambios tecnológicos. Bueno, ¿no? El entorno actual se mueve por un mercado global y pues tiene mayor influencia en los productos, ¿no? Cómo comunicamos, cuál es la imagen que queremos dar y si hay una historia presente, ¿no? Como este aspecto de cómo comunicamos. Bueno, bajo la nueva economía de la información, los clientes comparten la misma información sobre los productos y servicios, generándose un mercado más transparente y eficiente. Entre las tecnologías más utilizadas por las MIPYMES, este autor señala él hace un estudio, ¿no? En una página que se titula perumarketplaces.com como una muestra de las pymes exportadoras de artesanías. Ahí reconoce pues, el porcentaje estadístico, ¿no? de lo
lo que contienen la mayoría de estas páginas de los sectores artesanales. Y también, ¿no?, reconoce que es importante clasificar la información que puede mostrar un sitio web, considerando la información corporativa que integra la historia de la empresa, la localización geográfica, correo electrónico y el organigrama, ¿no?, que debe ser muy importante considerarlo. También la información comercial, que es otro punto a considerar, ya que incluye información sobre productos, la zona privada de clientes, correo electrónico comercial, fotografías de los productos, que es muy importante, y los precios. Aquí me pareció interesante los resultados de Franklin, porque, bueno, retoma esa propuesta, ¿no?, de analizar la situación del uso de tecnologías mediante sitios web aplicadas a una muestra de empresas exportadoras como potenciales exportadoras registradas en esta página de promperú.com, y él reconoce que es muy distinto, ¿no?, a cualquier otra empresa, a cualquier otro sector, ¿no?, empresarial, porque si bien la mayoría, algo interesante que de su estudio estadístico es que la mayoría de páginas integran fotografías y tienes que pedir como una cotización o algo muy personalizado, ¿no? Como, Ivette, disculpa que te interrumpamos, pero estamos llegando ya, de hecho, a los 15 minutos. Si tuvieras alguna idea de cierre que quieras compartirnos, te lo vamos a agradecer para que podamos tomar algunos minutos para las ideas finales, o si quieres quedar aquí y haces tu cierre en la segunda ronda. Tú nos dices, Ivette. Está bien en la segunda ronda, muchas gracias. Sí. No, gracias a ti, Beth, es muy interesante tu tema, pero sí, pues estamos contra el tiempo y sí, muy bien. Ahora tenemos solamente aquí un comentario de Laura Verónica que dice: excelente, maestro Piña, siempre es un gusto escucharle y compartir su conocimiento, y compartir su conocimiento en la práctica de la gestión cultural. Tiene la mano levantada Gilberto Arbizu. Gilberto, tendrían que ser intervenciones muy breves para que demos la palabra a nuestros ponentes y nos vayan comentando. Antes de que tomes la palabra, nada más el maestro Piña, ¿tienes algún comentario final que hacernos? Porque tú nos decías que por tu agenda tendrás que retirarte prácticamente ya. Entonces, no sé si el maestro Piña tiene algún comentario que hacernos. Ay, gracias, Concepción. ¿Qué crees que ya tengo aquí el celular y voy en camino al museo, pero sigo conectado, ¿eh? Adelante, bien. Adelante. Entonces, escuchamos a Gilberto Arbizu si tiene algún comentario sobre esta mesa. Gilberto, creo que tengo que... Voy, ¿eh? Gilberto Arbizu. Gilberto, ¿puedes Bueno, mientras resolvemos la presencia de Gilberto, porque no lo encontramos ya, ¿podrían empezar con sus comentarios finales? Javier Piña, ¿empezamos contigo? Sí, gracias, Concepción. Pues recalcar el agradecimiento a la institución, la UCEMICH Zaguayo, y en particular al doctor Ignacio Moreno por la consideración de estos trabajos, de esta investigación. Y bueno, un poco lo que quería comentar nada más en cuestiones de la virtualidad y los procesos comunitarios a los que se les puede dar un seguimiento, un acompañamiento de forma pues virtual, aunque de alguna forma también merma las interacciones, pues
la esencia realmente de la compartición comunitaria es justamente encontrarse con tus pares, ¿no? Con las personas que viven la cultura a partir de su identidad, de sus tradiciones, de sus rituales, y que de alguna manera la pandemia vino a reconfigurar todo esto. Fiestas patronales, llámese también procesos fúnebres, ¿no? Como los velatorios, todo esto, pues, que es parte fundamental de la identidad de las personas, se vio trastocado en la médula, que es la interacción, ¿no? Entonces, hay algunas personas que incluso hicieron en la virtualidad este tipo de reuniones como para dar una despedida póstuma al velatorio de su difunto, ¿no? Entonces, estas herramientas virtuales suplen de alguna manera la parte de la comunicación, pero la interacción, la pureza, es algo que pues tenemos que rescatar y tenemos que también buscar y proponer alternativas para poder trabajar, ya sea en la virtualidad, pero también de forma física, que es sumamente importante, naturalmente con todos los protocolos de seguridad que implique para el cuidado de las otras personas. Y bueno, serían esas mis reflexiones finales. Muchas gracias, Concepción. Gracias a ti, maestro Javier Piña, y y muy importante además esta ponencia, y vamos a ceder la palabra a Ana Daniela. Ana Daniela, en realidad no tenemos preguntas directas, pero a mí me provocaba un poco la reflexión de tu exposición sobre, y que es algo obvio, ¿no? Pero ¿cuál es esta importancia de reconocer la diversidad cultural en el entorno comunitario y de hacer comunidad a partir de estos grupos étnicos o grupos indígenas o grupos originarios o culturas originarias, como se les ha llamado de distintas maneras? Y escuchamos, Ana Daniela, tus comentarios finales. Gracias. Sí, gracias por el guiño, ¿no? La pregunta, porque no sabía hacia dónde cerrar. Pero yo veo la importancia la veo en varios sentidos, ¿no? De entrada, hacia los propios miembros de las comunidades y pueblos originarios, una valoración de su identidad, ¿no? Son sociedades, ¿no? Vivimos ¿no? Nuestra historia es una historia de colonización. Entonces, en esta historia de colonización, lo que ha pasado es que ha venido una sociedad nacional mestiza, no indígena, que ha desplazado las tradiciones, ha desplazado las manifestaciones culturales, como la lengua, ¿no? Abogamos por los derechos lingüísticos, abogamos por que no se pierdan estas lenguas, pero en la realidad los hablantes, las personas que hablan estas lenguas, viven en la invisibilidad, viven en la discriminación. Entonces, una de la importancia de este reconocimiento a la diversidad es hacia los miembros de las comunidades y pueblos, que puedan, como decían, ¿no? Sentirnos orgullosos, no desde la vergüenza. ¿Y cómo se manifiesta ese orgullo? A través del respeto. ¿Y cómo se va a respetar? No se respeta lo que no se conoce. Entonces, si yo estoy en un aula, en un salón de clases o en un espacio virtual donde hay presencia de miembros indígenas, pero ahí les va así, ¿no? Una de las frases que se utiliza en Baja California y creo que en muchas partes de México, antes, bueno, es el no seas indio, ¿no? En Baja California también se dice no seas oaxaquita. Allá andas de Oaxaca. Entonces, imagínate a alguien de Oaxaca, ¿no? O de Guerrero, o de cualquier otra parte, que esté en su salón de clases y uno de sus compañeros dice, ay, ahí donde dice Oaxaquita, ¿sí? Como para ahí donde está, ¿no? Es obvio. ¿Cómo se sentirán estos jóvenes? Pues claro que no van a sentirse orgullosos, o sea, no van a, ¿no? Yo no sé si yo estaría dispuesta a decir, algunos lo harían, ¿no? Como, sí, soy de Oaxaca, y que otros dirían, yo calladito, ¿no? Entonces,
es el hablar de la diversidad, el visibilizar la diversidad, nos permite entrar en un diálogo de iguales, ¿no? No seguir reproduciendo estos patrones de pensamiento colonial, donde hay desplazamiento y donde hay también faltas de respeto y también vejación a los derechos humanos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la diversidad enriquece. El tener prácticas, el tener experiencias distintas, nos forma como seres humanos con visiones distintas, con perspectivas distintas, nos prepara para enfrentarnos a un mundo donde no hay, donde hay distintas manifestaciones y distintas formas. Entonces, para los no indígenas creo que es muy importante también este cambio de perspectiva, este criticar o esta reflexión hacia mi propia manera de ver el mundo como única. Entonces, me parece también fundamental que en esta diversidad, este diálogo permita darnos cuenta que hay otras formas y que esas formas no son mejores o peores, sino son distintas, ¿no? Y a partir de ahí tener este diálogo y esta comunicación. Eso sería como, ¿no? Yo que me dedico a trabajar con las lenguas indígenas. Las lenguas en Baja California están en un estado de severo desplazamiento. El quiligua tiene 3 hablantes. El cucapaten, ¿no? No más de 30, digo que menos. Ayer falleció una de las hablantes de Cucapá. Entonces, bueno, en ese panorama, ¿de qué manera? Yo sí creo que uno de los factores para la pérdida de las lenguas y de las manifestaciones culturales es la discriminación. Y la discriminación se da, en principio, por ignorancia. Entonces, es nuestro deber utilizar los espacios universitarios para disminuir esta ignorancia, ¿no? Esta falta de conocimiento. Tengo un comentario nada más, así, ya que estoy hablando, para para Piña. ¿Cómo te llamas? Se me fue. Javier Piña. Javier, se me olvidó el nombre. Fíjate que acá en la experiencia hubo en el estado, aquí en Baja California y en Ensenada, justo en el municipio de Maneadero, no es el municipio, perdón, en la región, en el área de Maneadero, se hizo el jolgorio y la milpa, ¿cómo se llama? Las misiones por la diversidad. Y cuando le estabas platicando, yo decía, una de las críticas que yo hice en ese momento al proyecto fue que tenía una visión desde el centro del país. Desde México, desde el centro, donde se desarrollan todas las políticas culturales de nuestro país, se tomaron decisiones que no necesariamente son representativas de los pueblos y de las comunidades en Baja California. Entonces se trató de bajar a la realidad, una realidad fronteriza, a una realidad ¿no? Parece otro México, este lugar. Y entonces se trató de bajar un proyecto que estaba pensado desde el centro. No funcionó. Terminó siendo un poco lo que señalas, Javier, como eventos donde ni siquiera hubo participantes, donde se trataba de hacer venta, no hubo venta. Entonces fue un poco, ¿no? Y los organizadores también decían, es que no puedo hacerlo de otra manera porque los lineamientos vienen para poder, ¿no? El recurso viene muy etiquetado de esta forma y no puedo manejarlo, ¿no? Entonces, bueno, era como una espinita que traía ahí yo en mi corazón. Muchas gracias. Gracias, Ana Daniela. ¿Te parece, Javier, si escuchamos a Ivette y posteriormente volvemos con las réplicas que podamos tener? También en Oaxaca hubo jolgorio y pasó algo similar, fue una serie Claro, adelante, de eventos desgastantes, ¿no? Muy bien, y Ivette, escuchamos también con atención tu cierre y concretamente también nos gustaría saber cómo transformas la realidad o cómo has observado en estos casos que nos compartiste esa transformación de una realidad desde la gestión cultural en torno a una de las artesanías más importantes en valles centrales aquí en Oaxaca, que es el barro negro. Te escuchamos, Ivette. ¿Ivette? Claro, Ajá, sí, gracias.
Bueno, yo pertenezco a la población de San Bartolo Coyotepec. Mi familia también es artesana. Yo soy artesana. Y principalmente nace como esta necesidad, ¿no? de ver esta trascendencia y también de apreciar como el interés por los artesanos de irse adaptando, ¿no? Como a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades económicas de pues, este mundo globalizado, ¿no? Pero también algo importante y que me gustaría concluir es la importancia de mezclar la cultura con las empresas. Bueno, como pensándolas como contextos empresariales actuales, la cultura también puede ser utilizada como una herramienta que humanice los negocios, ¿no? Y pensándolo en el sector artesanal, que la mayoría son familias y así se reconocen, ¿no? Vas a la población y no preguntas por una marca o no preguntas por un nombre, preguntas por una familia, ¿no? Tal familia y ya te dicen dónde puedes encontrarla, porque así se reconocen, ¿no? Como su trabajo, que igual es diverso y varía dentro de la comunidad. Y bueno, como conclusión, ¿no? Está la necesidad de generar nuevas formas de comunicarnos y de legitimar pues, el actuar ante la sociedad en general. También se busca que con el diseño de páginas web se construya una identidad propia, ¿no? Dotar de un valor, no tanto de marca, sino de una empresa familiar, acorde pues, con los valores que prevalecen en el contexto social. Entonces, todo ello es muy importante retomarlo desde la gestión cultural, ¿no? Porque si bien tiene algún fin económico, pero también identitario, ¿no? Para la población. Entonces, yo ahí reconocería como, más que como participante, como persona de la comunidad, como tener una visión, ¿no? Desde la gestión cultural. Muchas gracias, Ivette. Voy a dar voz a la gente que nos está escribiendo en el chat. Damaris Vargas dice, muy necesaria la labor de Ivette. Felicidades por buscar nuevas formas de colocar a la artesanía en el mercado global digital. Sandra Ontiveros nos dice, justo esta parte de derechos humanos es el detonante, es justo esta parte de los derechos humanos como detonante del diálogo intercultural en referencia a lo que nos hablaba Ana Daniela. Y también Ana Daniela, gracias, dice, está abierta la segunda convocatoria Cátedra UNESCO. Si alguien está interesado en participar, aquí pueden encontrar información. Muchas gracias por ese link. Y vamos a dar la palabra a Gilberto, que había levantado la mano hace un momento y que teníamos problemas para que abriera su micrófono. Pero Gilberto, ¿querías hacer un comentario? Bien. Entonces pediríamos a Javier Piña si quieres hacer un comentario de cierre y si nuestras ponentes quieren hacer algún comentario final, pues... Sí. Gilberto, perdón. Ok, adelante. No abrió el micrófono, Gilberto. Ok. Perdón, Javier, te escuchamos. No te preocupes. Sí, pues muchas gracias a las compañeras por estos comentarios y efectivamente algo que yo también deduje cuando viví de cerca la experiencia del ejercicio, vamos a especificar el ejercicio institucional de la promoción de la cultura comunitaria. Bueno, pues principalmente partió en que el gran problema de la institución es que te apropias de prácticas de uso común y a partir de ahí generas los planes y programas y generas estos grandes estandartes como lo fue en su momento Misiones, como lo fue en su momento Territorios de Paz, Semilleros Creativos. Entonces, lo que ocurrió justamente en este proceso de trabajo territorial con las comunidades fue que se iba generando una suerte de parafernalia institucional a partir del ejercicio del recurso público para la promoción de la cultura comunitaria, ¿no? Sin embargo, ¿cómo puedes generar procesos comunitarios en prácticas que no se pueden fiscalizar, ¿no? De alguna forma, con agentes culturales locales, ¿no? Que no tienen a veces
la intuición de generar vinculaciones institucionales, incluso hasta de que estas milpas se generen a veces en espacios que imponen a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hubo el caso de una milpa que se hizo en un hotel, ¿no? La milpa de Oaxaca se hizo en un hotel y hubo una suerte también ahí de falta de asistencia, de falta de participación, porque pues naturalmente los espacios pues no se prestan para la compartición de saberes comunes, ¿no? Hay espacios concretos y regularmente son pues, la vía pública, ¿no? O incluso la casa de alguna de las personas. Entonces, hubo grandes fallos, creo yo, y también residen estos fallos en la elección de los agentes que están trabajando en estos procesos, ¿no? Muchas veces no tienen la experiencia, la visión y van con una suerte también de colonizador, ¿no? A estos espacios y fomentan un diálogo, pero pues muy forzado de alguna manera, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo con lo que comentaba la compañera, pero bueno, era un primer acercamiento también, se pueden, y la intención era pues hacer ajustes sobre la marcha, sin embargo pues la dinámica mundial de la pandemia pues no permitió ya que hubiesen acomodos o reestructuraciones en ese sentido, ¿no? Esperemos que lo que queda de tiempo de la administración puedan y quieran hacer los ajustes pertinentes para que realmente el Programa Nacional de Cultura Comunitaria y en los estados particularmente también hagan los ajustes razonables para integrar a la comunidad y también los mecanismos institucionales, ¿no? Para que esto pueda funcionar. Ahorita estamos en Promotores Culturales Comunitarios Ciudad de México y nos estamos desplegando a territorio. De hecho, ahorita ya ando por el sur de la ciudad, porque pues hay que hacer esas acciones con la comunidad y lo que eso implique, ¿no? Y es un trabajo muy arduo, donde incluso hasta tú te pones en riesgo por los territorios en donde hay que trabajar, pero pues para ello hay protocolos también de actuación, ¿no? Bien. Entonces, Muchas pues ahí gracias. andamos. Sí, Gracias, ¿no? ¿De qué a Javier? ustedes? Felicidades. Sí, Leiva, Ana Daniela, ¿ya ningún comentario? No, muchísimas gracias por el espacio, nada más. Gracias. Muchas gracias a ti por participar, Ivette. Igual agradezco mucho a Bueno. los maestros que están aquí presentes. Bueno, pues sí, fue una jornada nutritiva. Me parece que aprendimos, que se prestó a la reflexión en cada uno de los temas y que seguramente seguiremos encontrándonos como gestores y gestoras culturales que somos, seguiremos encontrándonos en el camino y eso espero. Muchas gracias por su presencia. Les recuerdo que antes de salir pongan presente en el chat y estamos en contacto. Gracias. Buenas tardes. Buenos días todavía. Gracias. Hasta luego.